Bueno, eh, nuestro Colegio de Médicos Tito Quinto de Luján agradece a todos los participantes de esta jornada que estamos haciendo con bastante regularidad, también organizada por nuestra Comisión de Bioética, con temas bioéticos muy importantes y que con este sistema del Zoom ha generado una gran participación por parte de inscriptos, lo que nos estimula, pero también nos obliga a seguir en este camino con propuestas de calidad y para que todos puedan aprovecharlas. Así que yo les agradezco a los inscriptos por estar, les agradezco a los disertantes que siempre hacen el esfuerzo de estar un sábado a la mañana compartiendo con nosotros sus experiencias, que siempre han sido tan útiles para todos. Y nuestro colegio siempre está abierto a todas las inquietudes que puedan tener con respecto a temas que se quieran plantear. Nuestra comisión está dispuesta a seguir trabajando en lo que queda del año y a partir del año próximo con igual energía y con la misma calidad de siempre. Así que les agradezco a todos, les doy la bienvenida, disfruten este mensaje y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Badori, presidente de la jornada, para que les dé la bienvenida y para que inicie la jornada. Buenos días, ¿qué tal? Hace un par de años tuvimos en el colegio una pequeña conmoción. Un hospital de una pequeña localidad de nuestro distrito se presentó porque una paciente embarazada ya en el último trimestre, el último mes, había presentado un escrito pidiendo que el parto fuera de acuerdo a la ley de parto respetado. Esto fue como si hubieran tirado una bomba neutrónica en el hospital. La gente corría, se chocaba, no sabía qué hacer y realmente los desacomodó. Vinieron al colegio y la paciencia y la pericia de nuestro asesor letrado y alguna ayuda de la Comisión de Bioética logró que las aguas se serenaran y todo se resolvió tal cual debía resolverse. De entonces surgió la idea de hacer esta jornada de parto respetado y cuando hablamos en comisión, dos nombres salieron a la luz rápidamente, Mario Sebastiani y Aida Kemelmacher. Con Mario Sebastiani no había mayor problema, él ya había venido a nuestro colegio un par de veces y aparte él sabe que en Luján encuentra los 4 pilares que sustentan nuestra amistad: la bioética, la buena charla, el comercio y el bebercio. Hemos pasado tardes memorables después de las jornadas. Con respecto a Aida era muchísimo más difícil, ella vive en Mendoza y yo no podía invitarla a dar una charla de 1 hora a Luján. Por otra parte, si yo le proponía al tesorero del colegio que financiara pasajes de avión, remis y hotel, pobre hombre que acaba de vender un riñón para lograr este Zoom de 500 personas, no había forma. Entonces quedó suspendido, no quería buscar a alguien que no fuera exactamente lo que estábamos viendo. Bueno, esta maravilla que estábamos hablando antes de empezar la reunión, cómo ha democratizado el conocimiento, el Zoom, nos permite hoy hacer la dupla que habíamos soñado hace 2 años. Así que bienvenidos a todos, gracias por inscribirse, por supuesto a los disertantes, la generosidad de participar en tiempo y en conocimientos, al Colegio de Médicos por permitirnos seguir esta actividad, al tesorero le voy a sugerir que no tome alcohol en el próximo mes porque el 31 de octubre tenemos otra jornada y posiblemente tenga que vender el lóbulo izquierdo de su hígado para que podamos financiarlas. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. El disertante que va a hablar en primer término va a ser el doctor Mario Sebastiani. El doctor Sebastiani es médico y doctor en medicina por la UBA, especialista en obstetricia, docente universitario, médico obstetra y presidente del Comité de Bioética Asistencial del Hospital Italiano de Buenos Aires. También es escritor y periodista. Mario.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio Quinto de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión de Bioética. Voy a nombrar a Pablo Badori, nada más que por ser el más molesto de todos, pero mi afecto hacia todos. Claramente, hacer estas reuniones todos los meses requieren de un equipo que sustente esta tarea. Y además, un placer, y yo diría un desafío intelectual, estar con Aida Kemmelmacher, por quien no solo tengo afecto, sino que tengo un sentimiento que a mí me place mucho más que el afecto, que es el de la admiración hacia ella. Parto respetado y tenemos una ley, 25.929. Si uno piensa que tenemos que tener una ley, es porque claramente antes no ha sido respetado. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con esto y voy a tratar de mostrar mi visión al respecto, más que nada con el sentido de provocar reflexiones o una discusión posterior. Pero no tanto porque yo esté fascinado con el hecho de tener o no tener leyes. La otra cosa que sucede es que estamos en una jornada, en un convite bioético. Entonces uno cuando se enfrenta a estas charlas, tiene la tentación de jugar, fundamentalmente con los 4 principios, ¿no? La autonomía, la beneficencia, la justicia, para ver cómo combinar esto. Pero mi primera visión de lo que es el nacimiento al día de hoy es que no hay una relación, digamos, equipo de salud, u obstétrica y mujer, y nada más. No, me parece que hoy, digamos, todos opinan sobre un nacimiento. Opina el feto porque se ha convertido en un paciente, opina la madre, opina la familia, opina el hospital, opina el servicio, el etos del servicio, opina el tercer pagador, ¿por qué no? Opinan los feminismos, no hay uno solo, no hay uno solo. Y hoy además no solo es una relación dual entre un equipo de salud y una mujer pariendo, sino que además hoy se incorpora además un personaje nuevo que es la dula, las puericultoras. Hoy hay mucha gente, digamos, pensando y opinando sobre un nacimiento, con lo cual yo diría la primera observación es que intimidad hay bastante poca, y autonomía hay bastante poca. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos opinan. Y entonces uno diría, ¿pero qué pasó? ¿Faltó el respeto antes? Y yo diría, está bien, comprendo la escenografía esa de la falta del respeto, pero de cualquier manera yo diría que lo importante para entender por qué hizo falta una ley, en todo caso, no es la búsqueda de culpables, sino que yo diría que me parece interesante entender las causas que llevaron a que exista un parto denominado respetado y que además esto se plasme en una ley. Y para ello yo diría que un poco de historia no me parece un mal comienzo. Y en la historia del nacimiento yo diría prehistoria. Bueno, la prehistoria es un agujero negro. Nos queda quizás alguna pintura rupestre. En alguna roca alguien puso una mujer, probablemente con las piernas abiertas, pero lo que me parece más importante es que al lado de esa mujer había otra mujer. Entonces yo diría que parto en soledad es muy probable que no haya habido nunca y que siempre haya habido una mujer al lado. Después saltamos siglos, saltamos hasta millares de años pensando que no solo hubo una mujer, sino que alguien en ese villorio, en esa localidad, también se transformó en una mujer idónea, con lo cual, si una mujer entraba en trabajo de parto, de alguna manera había que llamar a alguien que tenía esa expertise, esa habilidad para poder acompañarla. Saltamos aún más siglos y entonces aparece el hombre. Y las mujeres estas que acompañaban, ojo, que además eran muy mal vistas,
eran las brujas del pueblo, porque tenían esta capacidad de participar de alguna manera del evento de la vida y del evento de la muerte, lejana a los dioses, o tomando quizás el rol de los dioses. Con lo cual, digamos, la historia de la partería no ha sido en sus inicios la más interesante. Después yo diría que saltemos rápidamente también hacia el siglo XVI, donde aparecen los hombres de hierro. ¿Y por qué los hombres de hierro? Porque, bueno, era lógico pensar que con el puritanismo propio de la época le estaba vedado al hombre participar en el nacimiento, porque no era una cosa de hombres, sino que era una cosa de mujeres. Pero los hombres estaban relacionados con la barbería, los médicos, pero había hombres relacionados con el manejo del hierro, con la elaboración de instrumentos. Piensen ustedes que los partos, digamos, obstruidos, que terminaban con la muerte del feto y con la muerte de la madre, era un evento absolutamente muy común, y habían percibido que algo que había que hacer para salvar la vida de la madre era quitar el embrión o el feto, digamos, quitar al feto en ese momento para tratar de evitar las infecciones, que vaya a saber cómo las llamaban, pero había que quitarlo. Entonces se elaboraron instrumentos, pero hubo uno que me parece muy interesante, que yo no sé si es una nota de color o si es una de codicia o de avaricia, que fue el forceps. El forceps tardó desde su invención hasta que vio la luz en la sociedad, tardó 100 años. ¿Por qué? Porque un señor Chamberlain, Peter Chamberlain, elaboró el forceps, ideó el forceps, pero se dio cuenta que tenía un instrumento, yo diría, brillante, yo diría de precisión. Y lo que hizo fue, probablemente comprendiendo que el entorno no hubiera comprendido, valga la redundancia, que él manejara estos instrumentos en el momento del nacimiento, lo fue pasando hacia sus Chamberlain II, Chamberlain III, Chamberlain IV, hasta que 100 años después de este inicio de Peter Chamberlain, o de esta invención de Peter Chamberlain, uno de ellos, el cuarto o el quinto, quiso darle luz o darle visibilidad en la sociedad, y se lo mostró a un francés muy conocido, que era Morisot, que hay una maniobra para hacer el parto en pelviana, el bebé que viene de cola, que se hace con una maniobra de Morisot, y le dijo, mira, esto es una cosa que puede salvar a los fetos, puede traer recién nacidos que sean sanos, y puede, por supuesto, ayudar a las mujeres. El primer intento tuvo un problema. Falleció el feto y falleció la madre, con lo cual Morisot lo descartó. Sin embargo, las reinas siempre han hecho el camino hacia las mujeres. Y un Chamberlain nuevamente, o este mismo Chamberlain creo que era, lo que hizo fue ayudar en un parto muy dificultoso que llevaba más de un día en una reina, y logró que el hijo de esta reina naciera, digamos, vigoroso y sano. Y ahí se dio la luz. Lo importante es pensar que durante un siglo las mujeres no se pudieron, yo diría, beneficiar de este artefacto, de esta tecnología. Saltamos un par de siglos, 2, 3 siglos más, y aparece la escuela de medicina. Aparece la escuela de medicina donde los estudiantes de medicina, todos hombres, empiezan a estudiar obstetricia como una materia. Probablemente la obstetricia vino antes que la ginecología. ¿Por qué digo esto? Porque la ginecología formaba parte de los cirujanos. ¿Qué es lo que había que hacer con las mujeres? No había una concepción hormonal, etapas en la vida de la mujer, salud femenina. No, lo que había que hacer era extirparle los tumores. Por eso la ginecología estuvo muy ligada a lo que era la sala de cirugía. Sin embargo, los estudiantes, en cambio, empezaron a aprender las habilidades yo diría, del arte de nacer, del arte que inclusive es el arte obstétrico. Y yo diría que también simultáneamente aparecen
las mujeres de idóneas pasan a ser en cambio obstétricas, cosa que ustedes pueden ver en Europa o en Netflix, puede ver la serie de Midwife, donde se ve cómo estas obstétricas van hacia el domicilio de las mujeres porque lograban saber de que estaban en trabajo de parto y entonces las iban a ayudar. Y luego, nuevamente, volvemos a saltar unos años hasta que llegamos al final de la década del 70. Y en la década del 70 es muy importante, primero, porque ingreso yo a la obstetricia en el año 77, entro en el hospital italiano, ya había hecho mis primeras maniobras en el hospital San Miguel, extraordinaria experiencia como practicante, donde ahí, digamos, de alguna manera la obstetricia me enamora y por suerte entré en el hospital italiano, pero hubo un evento muy importante que también hacia la historia actual del nacimiento, que es que el feto se transformó en un paciente. ¿Y esto por qué? Bueno, lo rioplatense tiene mucho que ver. Pensemos que en Montevideo estaba el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, donde estaba Roberto Caldeiro Barcia, que fue, digamos, nominado para premio Nobel por todo lo que fue la investigación de la fisiología de la contractilidad uterina y por la salud fetal, porque aparece esta manera de estudiar la salud fetal a través del monitoreo fetal, que también tiene mucho que ver hoy con todo lo que es el incremento en el número de la operación cesárea. Y hoy, de nuevo, estamos en este nacimiento donde, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, no hay una relación dual, sino que todos opinan sobre cómo se debe nacer. Otro aspecto que me parece muy interesante es pensando si hay que buscar culpables o en cambio comprender cuáles eran las escenografías, es el dolor al nacimiento. El dolor al nacimiento, de lo cual yo diría, ¿cuál fue la primera analgesia? Seguramente darle la mano a una mujer. Y eso es lo que hicieron las mujeres acompañando a otras mujeres. Ese acto de darle la mano para que pudiera tolerar las contracciones, para poder tolerar el trabajo de parto largo, partos que inclusive duraban más de un día. Caso de mi hermano, mi madre se internó y a las 36 horas nació mi hermano con un forceps con 5 kilos 200. Muy bueno ese parto. Fue 2 veces diputado y presidente de la Unión Industrial, o sea que no augura algo malo, digamos, siempre nacer por un forceps. Pero lo concreto es que el dolor no se podía paliar de ninguna manera. Y ahí yo recuerdo en los inicios de la obstetricia que el personaje fundamental fue exactamente la obstétrica, la partera con esa capacidad de poder acompañar, de poder tolerar, a veces teniendo que exigir, a veces teniendo que gritarle a una mujer, a veces teniendo que marcarle alguna situación, o bien a veces perdiendo la paciencia en el acompañamiento de un trabajo de parto y quizás diciendo algunas frases, yo diría, bueno, no decorosas probablemente para un nacimiento, pero vuelvo a repetir, quiero significar el enorme trabajo que aún hoy desarrollan las obstétricas en el acompañamiento. ¿Por qué digo las obstétricas? Porque existe un problema con la justicia y el dolor. Piensen ustedes que el dolor era una cosa que se pensaba que era muy importante. Al no poder hacer nada uno por el dolor de una mujer, ¿qué se le decía? Que ese dolor iba a favorecer el amor por sus hijos. Ese dolor iba a favorecer el amor por sus hijos. Hoy sería incomprensible este pensamiento, pero fue una cosa que escuché varias veces.
nuevamente aparece una anestesia, pero aparece una analgesia, pero yo diría que era una analgesia que la dormía a la mujer, que eran estos partos a la reina, cuando se le daba cloroformo, se le daba éter, de manera tal que se durmiera en ese momento de la contracción para poder tolerarlo. Fue una cosa que no vio la luz social hasta que se hizo este tipo de anestesias sobre una reina, y ahí, si la reina podía acceder a estos bienes, ¿por qué no nosotros, las mujeres más pobres? Y hoy en nuestro país, donde el parto respetado es, yo diría, permítanme, la nueva grieta, que es una palabra que está de moda, es curioso cómo hablamos del parto y hablamos de la naturalidad del parto, sin embargo tenemos un evento que es de una injusticia monumental. Y ese evento es que, yo diría, toda mujer en la seguridad social es muy probable que pueda acceder a una analgesia peridural, mientras que en el subsector público, 0 son las mujeres que pueden acceder a una analgesia peridural. ¿Por qué? Bueno, no sé si es una maldad, no sé si es una cosa patriarcal. Lo cierto es que por un conflicto, digamos, entre los anestesistas, entre su, digamos, entidad gremial y el resto de la medicina, donde yo no veo buenos y malos, no es que los malos son los anestesistas y pobrecitos los buenos son los que organizan la salud, sino que por un conflicto de intereses y de dinero, las pobres en el hospital público no pueden acceder a la peridural, mientras que las del sector de seguridad social lo pueden hacer hasta, diría, en el 99%. Con lo cual, este es un tema que yo siempre me pregunto, ¿estamos preocupados por el parto respetado, pero este tema lo dejamos ahí arrinconado sin comprender la vigencia, yo diría la injusticia, la falta de sensibilidad que tenemos, yo diría, hacia las mujeres? Entonces se habla de naturalidad, pero no todo el mundo quiere, digamos, de alguna manera consumir en ciertas y determinadas maneras esta naturalidad. Otro tema que me parece muy importante en la historia plantear es los cursos de psicoprofilaxis. Uno dice, pero claro, pero es lógico que haya un curso de psicoprofilaxis, porque es lógico que se le quiera brindar a las mujeres conocimiento de manera tal de que cuando se enfrenten a este momento del nacimiento ya sepan ciertas y determinadas cosas. Sin embargo, dice la historia, digamos, yo diría honesto, como lo vemos hoy, sino que fue un conflicto en la Guerra Fría que se estableció entre Rusia y entre los Estados Unidos. Estados Unidos manejaba drogas de analgesia. Los rusos no tenían esta droga de analgesia. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, nosotros al dolor lo vamos a tratar, digamos, como se trata, por supuesto con el famoso fenómeno Pavlov, lo vamos a tratar de esta manera, tratando de darle una imagen en ese momento, una alternativa en ese momento que sirva para paliar el dolor. Esas fueron las técnicas de respiración. Los franceses viajaron a Moscú para poder entender de qué se trataban estos cursos, volvieron. Le Boyer fue uno de los obstetras más importantes, en el sentido que él fue el primero que hizo apagar la luz. Yo había empezado la obstetricia de una manera y en algún momento las mujeres pedían, lo único que pedían era que se apagara la luz en el momento del nacimiento. Bueno, yo en ese momento era un hombre muy joven, que lo único que me interesaba era aprender las técnicas psicomotoras para poder, o las habilidades psicomotoras para poder ejercer mi obstetricia, y aparece este personaje apagando la luz y creando una sensibilidad distinta al nacimiento. A posteriori también Michel Audin, con estas teorías, también transformó de alguna manera el evento nacimiento, que claramente se había medicalizado, en cambio en una experiencia de vida. Entonces,
el dolor también, vuelvo a repetir, tiene esta connotación tan importante con manejos muy particulares, como que vamos a rechazar la anestesia, porque la anestesia forma parte de ese proyecto médico hegemónico, ese proyecto patriarcal. Vamos a rechazarlo porque nosotros podemos hacer alguna cosa distinta. Y ahí aparece otra palabrita que me gustaría compartir con ustedes y reflexionarla con ustedes, que es la naturalidad, el parto natural. Y entonces, bueno, me fui preguntando en el tiempo lo natural, pero ¿qué me pasó? Empecé a mirar críticamente el mismo parto que hacía yo y yo veía que había bastante poco de natural. Bastante poco de natural porque la verdad es que veía que había una vena tomada con un suero. Colocábamos o seguimos colocando oxitocina, o bien hay una anestesia, o bien hay un monitoreo, un estudio de la salud fetal en el momento. Y entonces digo, ¿pero esto qué es? Natural. Con lo cual, la verdad es que fui pensando que la palabra natural estaba overused, dirían los ingleses, demasiado utilizada. Creer que lo natural es porque se va a parir por la vagina. Y entonces me parece que los partos podríamos dividirlo hoy no en naturales y no naturales, sino en vaginales u abdominales, porque la cesárea al final termina siendo un parto abdominal, pero natural me pareció que era un poco, digamos, demasiado. Escuché hace poco, desde hace 1 o 2 años, escucho a alguien decir que quiere tener un parto animal, pero cuando uno analiza el parto animal de esta mujer tan, digamos, conocida en los medios, o de estas mujeres tan conocidas en los medios, que sucede acá en Estados Unidos, en Italia, en todos lados, bueno, pero tampoco es natural. Uno podría decir que un evento es fisiológico y puede transformarse en algo fisiopatológico. Pero esto no es una deformación médica, yo diría que es una objetivación de esto. Pero la naturalidad me parece que, digamos, tiene alguna pizca de no cierto, por así decirlo. No voy a decir de una mentira, pero yo diría de no cierto. La otra cosa es la exaltación de lo natural, pensando que todo lo demás es artificial. O sea, si yo hago un parto natural, si yo no hago un parto natural, entonces lo que estoy haciendo es un parto artificial. Pero claro, mi formación, nuestra formación médica, es una formación absolutamente artificial. Es una formación antinatural. Para eso vacunamos, para eso tratamos antibióticos, para eso hacemos prevención en la medicina. ¿Por qué? Porque me parece que definirse como médico naturalista, cosa que veo de vez en cuando en alguna publicidad propia de algún instituto o de algún médico, no lo comprendo bien, porque no es que me quiera aferrar a mi formación, pero me parece que nos han enseñado a tratar de mejorar, de paliar, de resolver todo aquello que la naturaleza pone como desagradable, yo diría, para nuestra salud, para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestras habilidades. Entonces, nuevamente, hay otro aspecto que también se trata hoy de rebatir a través del parto respetado, que es aléjate, cesárea, aléjate, Satanás, de esta cesárea. Bueno, nuevamente vuelvo a una referencia personal. 1951 nací yo y mi hermano 5 años antes. Y pienso, a mi mamá no le ofrecieron nada. A mi mamá no le ofrecieron nada. Porque el etos del nacimiento o la estética del nacimiento en el 1951 era que se nacía vivo, muerto, con alguna afectación neurológica o sano. Pero no había otras historias, no había la elección, qué quiere, qué no quiere, quiere una cesárea electiva, quiere un parto. Muy bien, la cesárea está con muy mala prensa y con organizaciones internacionales, la epidemia de cesárea, la cosa de cesárea, investigadores inclusive que han hecho alguna suerte de investigación, pero también
algún buen negocio, en el sentido de que han logrado dineros para poder demostrar que el parto es mejor que la cesárea. Sin embargo, nunca se hizo una experiencia que fuera poner a un grupo de mujeres, randomizar, aleatorizar a un grupo de mujeres que quisiera entrar en un trabajo de parto espontáneo versus un grupo de mujeres que quisiera, previo consentimiento informado, ser operadas con una cesárea electiva. Y esto hubiera demostrado, este dibujo o este diseño experimental hubiera demostrado si una cosa es mejor que la otra. El mundo no ha permitido esto. Lo he hablado con distintos investigadores acá y en el exterior, y siempre dijeron, tenés razón, pero éticamente no se puede hacer. Entonces me pregunté, pero ¿cómo es que éticamente no se puede hacer si todos podemos hacer éticamente para dar respuesta a las cosas a las preguntas que tenemos en medicina? ¿Cómo es que no se puede hacer éticamente? Y entonces me dije, pero claro, acá hay un problema. Si se llegara a demostrar, cosa que casi diría que ni me importa, pero si se llegara a demostrar que la cesárea es mejor que el parto o es un evento más seguro, ¿qué pasaría? El mundo no puede garantizar operaciones cesáreas para todos, con lo cual Organización Mundial de la Salud, UNICEF y lo que se les ocurra, quizás tuvieron un acto, yo diría, de responsabilidad en no permitir este estudio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Con lo cual, yo lo que diría es, se ha dicho mucho sobre el inapropiado uso por parte de los obstetras de la cesárea, pero queda claro que hay dos eventos que han disminuido la morbimortalidad perinatal. La primera es ir al hospital a parir y la segunda es la operación cesárea. Cuando uno está en un ambiente, en un vestuario de obstetras, se opera fundamentalmente por un hecho que es que nosotros creemos que es un evento seguro, digamos, en la obstetricia de hoy. Es un evento seguro, no lo hacemos por dinero, por más dinero, todo eso es falso. Creemos que es un evento seguro. El otro aspecto que me parece que es también ideológico y preocupante, así como la palabra o la sobreutilización de la palabra natural, es el hecho de que alguna vez, no hace mucho tiempo, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo, el embarazo no es una enfermedad. Tenés razón, director, tenés razón, no es una enfermedad. Sin embargo, el embarazo puede afectar la vida de un feto, puede afectar el porvenir de un recién nacido y puede afectar la salud de una madre. Con lo cual, esto que no es una enfermedad también debe tomarse no marketingeramente, sino hay que tomarlo, digamos, de una manera un poco más responsable, pensando además que el momento más peligroso en la vida de una persona hasta llegar a la adolescencia es exactamente el momento del nacimiento. Lo voy a volver a repetir. El momento más peligroso en nuestra vida hasta que llegamos a la adolescencia, alcohol, amigos, salidas, manejo, drogas, peleas, el momento más peligroso es el nacimiento. Y por ello yo creo que hay que ser muy, pero muy, muy, muy precavido sobre cómo manejar terminología, enfermedad, salud, es normal, es natural, yo diría que es así. Y termino diciendo, de alguna manera, bueno, ¿dónde estamos pariendo hoy? Estamos pariendo fundamentalmente en las instituciones de salud, en las maternidades, en los hospitales. Esto también no gusta a mucha gente. Lo comprendo. Es un parto más medicalizado. Lo cierto es que es un parto o un nacimiento o una cesárea, o es un nacimiento en realidad más seguro. ¿Qué podría decir con respecto a esto? Bueno, que hay lugares que los veo realmente bien, con buena artesanía y con buena escenografía para nacer. Hay otros, en cambio, aquellos que tienen menos de 100 partos por año, que no tienen unidades
digamos, o bancos de sangre, aquellos que no tienen un acceso a una analgesia o a una anestesia inmediatamente, aquellos que no tienen un personal preparado, no son buenos lugares para nacer. Son clínicas más chiquitas, son hospitales más chiquitos, que son absolutamente comprensibles que existan en un vasto territorio como el nuestro, como Canadá, como Estados Unidos. Es muy difícil a veces referenciar a los pacientes, pero de cualquier manera no tienen yo diría, la infraestructura necesaria para garantizar un nacimiento como corresponde, con neonatología, con anestesia, con quirófano inmediato, con banco de sangre. ¿Cuál es el otro lugar donde se están haciendo? En domicilio. ¿Y por qué? Porque queremos volver hacia la naturaleza, queremos volver a estos partos. Qué curioso, ¿no? Que hoy en nuestra mesa, desde el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, no hay nada natural. Todo está modificado genéticamente, sin embargo, tenemos esta exaltación, yo diría, de la naturaleza. Y el parto domiciliario también se estima que es una buena manera de nacer o una manera de rechazar la medicalización, para algunos inclusive. Por ejemplo, Holanda, por ejemplo, Inglaterra, es inclusive un costo-beneficio. Es cierto, pero de cualquier manera veo que una es la escenografía que tenemos en nuestros países, en nuestra región, con respecto al parto domiciliario, y otra, en cambio, es lo que se ofrece en Holanda o Inglaterra. Piensen ustedes que la mujer puede optar, o inclusive el sistema de salud le ofrece tener un parto domiciliario, pero se estima que entre el 10 y el 45% en algún momento del trabajo de parto es referida a una maternidad. ¿Por qué? Porque fue calificada como pasible de tener un parto domiciliario, pero luego, por alguna alteración en el feto, porque se empaca este nacimiento, por lo que fuera, tiene que ser derivada. Entre el 10 y el 45% según los lugares. En el nuestro, en cambio, en términos generales, no se avisa a una institución que se está haciendo un parto domiciliario para que estén preparados por las dudas que tenga que venir en una emergencia. Creo que hay grupos que seguramente conocen y tienen expertise para lograr este tipo de nacimientos. Creo que probablemente algunos ven una salida laboral, o algunos obstetras ven una forma de competir contra otros obstetras, digamos, ofreciendo una alternativa distinta. Y termino, en cambio, diciendo que también hay otra forma de parir. Hay otra forma de parir, que es la de ninguna asistencia, que son los que eligen tener un nacimiento en soledad, la pareja, quizás rodeados de amigos, pero donde nadie tiene alguna suerte de expertise para poder resolver esta situación. Con lo cual, yo diría que acá, volviendo a aspectos éticos, bueno, nuevamente tenemos este conflicto de poder definir qué significa la autonomía. Cuando la autonomía es un capricho, cuando estamos llevando a la periferia, exactamente a la periferia de la racionalidad, los actos que cometemos. Entonces uno podría decir que en obstetricia me parece que es fundamental decir que sí se puede tener un parto en el agua, sí se puede tener un parto, si quieren, en el río, sí se puede tener a la vera del río, sí se puede tener en la casa, sin acompañamiento. La pregunta que siempre debemos hacernos, teniendo en cuenta que ese es el momento más peligroso en nuestra existencia, es si se debe. Uno siempre debe preguntarse si se debe hacer lo que se está haciendo. Dejo la palabra ahora a Aida y les agradezco vuestra amable atención. Muchísimas gracias, Mario. No te voy a elogiar porque no esperaba nada menos de vos. Brillante como siempre, y fue un gusto que participaras con nosotros. Muy buenos días. Por supuesto, mi agradecimiento por esta invitación.
y mi agradecimiento a Mario por todo lo que he aprendido de esta estupenda charla que nos has dado. Tendrías que escribirla y publicarla porque realmente contiene, es una charla para pensar mucho. Como la mayoría de ustedes debe saber, yo vengo del mundo del derecho. Entonces, voy a tratar de explicar el porqué de esta ley a la que se ha referido Mario Sebastiani que tenemos, aclarando que es una ley, les diría yo, que se estudia poco, ¿no? O sea, cuando a mí me invitaron a dar esta charla, es como que tuve que sacarla de las cosas que tenía archivadas. No es una ley que en las facultades de Derecho esté en los programas, y por eso esa sorpresa, ¿sí?, que dijeron ustedes haber tenido en el colegio médico cuando se apareció esta señora diciendo quiero que se respete la ley. Bueno, podría yo decirles que hay, si ustedes hubiesen consultado con cualquier abogado que no está en los temas de bioética o lo que fuese, bueno, este señor se tendría que haber puesto realmente a estudiar mucho. Porque además, esta ley 25929 es una ley que data, ¿sí?, del año 2004, o sea, es una ley que ya tiene 16 años y que es una ley anterior a muchas otras leyes que yo quiero comentar con ustedes para poder darle un marco a esa ley. Antes de eso, quiero rendir mi pequeñísimo homenaje a esta gran jueza de la Corte norteamericana, que era tan famosa que no se necesitaba decir su nombre y apellido completo. La conocían en Estados Unidos hasta el hombre de la calle, hasta las personas a las cuales a lo mejor nunca habían tenido un juicio, pero nadie dejaba de conocer a esta RBG como una mujer que había luchado no solamente como jueza, sino especialmente durante su vida profesional como abogada, por los derechos de la mujer, por la igualdad, por el respeto de su autonomía. Entonces, la charla de hoy me parece muy a cuento para venir a rendirle también nuestro homenaje a estas verdaderas pioneras que sin fundamentalismos, porque esto es lo más importante, sin fundamentalismos, han entendido este gran tema de la igualdad y de la autonomía, ¿sí? ¿Y por qué digo sin fundamentalismos? Porque ella también era de las que pensaba que no hay derechos absolutos y que todos los derechos pueden encontrarse con otro derecho con el que entra en conflicto, y es misión de cada uno desde donde está para resolver ese conflicto, tratar de ponerlos en equilibrio. Entonces, para entender este tema, quizás jurídicamente me tenga que remitir primero a la noción de violencia. La noción de violencia es, desde lo jurídico, una noción bastante difícil de asir, de tomar. ¿Por qué? Como bien dice esta autora española, con esta palabra nos referimos a un conjunto amplio y diverso de conductas que con frecuencia no resulta fácil saber de qué estamos hablando cuando las usamos, ¿sí? Por eso el término violencia, dice ella, parece ser una expresión de contenido desbordante. Y efectivamente, en las leyes argentinas, la palabra violencia tiene ese contenido desbordante. La ley de no violencia contra la mujer, que es posterior a la ley de parto respetado, porque esta es una ley del año 2009, ¿sí?, habla, fíjense ustedes, de todas estas clases de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, violencia económica o patrimonial. Pero no solamente habla de estas clases de violencia, sino que habla también de modalidades que pueden tener todas esas diferentes clases de violencia. Entonces, dentro de esas modalidades, tenemos la doméstica, la institucional, la laboral, y acá vienen las que a nosotros nos interesan. Cuando habla de la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, ¿sí? O sea que
Si yo estoy hablando de un parto respetado, quiere decir que estoy hablando de una determinada libertad. Y cuando yo violo esa libertad, enmarcaría dentro de este concepto de violencia. O sea, libertad, autonomía, como lo que está en el lado opuesto a esto que es violencia, porque es ataque a esa libertad. Muy bien. Entonces, como dijimos, las de todas estas clases que tengo en una ley, incluso posterior, tendría estas vinculadas, la sexual, la reproductiva, etc. Cuando la ley de violencia del año 2009 habla de esa violencia sexual, que a nosotros nos parecería que está vinculada solamente, que no pueden haber ataques ¿sí? Por parte de un señor que si no la viola o el otro. Sin embargo, en la definición que da de la violencia sexual, la ley dice que es aquella que implica toda vulneración al derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Entonces, aquí ya está entrando un concepto que nos está vinculando al tema de hoy, porque la violencia sexual, con ese contenido desbordante del que hablamos al comienzo sobre la noción de violencia, es también no solamente para decidir sobre mi vida sexual, sino también mi vida reproductiva, ¿sí? Entonces, entre esas modalidades, decíamos, a esa libertad reproductiva. ¿Cuál es esa violencia a esa libertad reproductiva? Aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. O sea, todo esto vinculado a todo este maravilloso tema del que nos ha hablado Mario recién sobre la obstetricia, la posibilidad de la mujer de reproducir, esto que por naturaleza tenemos solamente las personas con órganos reproductores femeninos, etc. Bien, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿alguna vez se ha pronunciado sobre estas clases de violencia para ver qué marco de derechos humanos le podemos dar a este tema? Sí, el caso fue muy interesante, un caso contra Bolivia de una mujer que era peruana y que sin el consentimiento suficientemente informado y previo de la mujer, después del parto se hace una ligadura de trompas, sin consultarle a la mujer. Y entre las excusas que dio el hospital, dice, bueno, nosotros lo buscamos al marido, pero no lo encontramos. Bueno, el marido no, es la mujer la que tiene que decidir si presta o no consentimiento a esa práctica. Bueno, allí en esta sentencia, no la vamos a comentar toda, pero lo que quiero decir es cómo estos temas ya llegan a los tribunales internacionales de derechos humanos y se condena a Bolivia por no haber permitido que la mujer tomara ese consentimiento informado, previo, etcétera, etcétera, y la Corte ahí específicamente resalta este derecho a la autonomía, a la libertad reproductiva, el derecho a tomar decisiones autónomas. Y fíjense que mientras va hablando de autonomía, de derechos, etcétera, entonces, ¿qué es lo que dice? Libre de violencia, coacción y discriminación. O sea, vuelve a poner acá esta famosa palabra de violencia de la que estamos hablando. Entonces, ahora sí podemos, digamos, aterrizar en esta noción más específica sobre la violencia obstétrica, que como les dije recién, la ley la regula como si fuese una modalidad dentro de los diferentes tipos de violencia. Disculpen. Entonces, ¿cómo la define? Dice, la violencia obstétrica es aquella que ejerce, y nos preguntamos, ¿quién? Porque los otros tipos de violencia pues se realizan por cualquiera, ¿no es cierto? Pero esta, ¿quién la puede realizar? Entonces la ley dice el personal de salud. Es el personal de salud el que puede ser imputado, digamos, o atribuida este tipo específico de violencia. ¿Sobre qué se ejerce? Sobre el cuerpo y sobre los procesos reproductivos de las mujeres. ¿Y cómo se ejerce esa violencia? Bueno, se ejerce a través de un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización,
acá tengo una palabra muy importante, abuso. No es que haya violencia obstétrica cuando a mí me dan un remedio. Tiene que haber un abuso de medicalización y patologización en los procesos naturales. Y aquí entonces, esta ley, que es del año 2009, se remite a aquella anterior, que es la que nosotros vamos a comentar, y que es del año 2004. Entonces, acá vemos un tipo de violencia, algo que esta ley del 2009, insisto, la caracteriza como violencia, y dice que, ¿cuál es esa violencia? Bueno, aquella que no respeta esa ley anterior que ya teníamos, que es esta de la que vamos a hablar enseguida, el parto humanizado. Yo no voy a hablar de los orígenes de esto porque la conferencia que nos ha dado Mario es maravillosa. Lo único que quiero agregar a esto extraordinario que él dijo es que a las mujeres nos han echado la culpa de muchas cosas en la historia. Y entre otra de las cosas por las que nos han echado la culpa es precisamente del escaso progreso que en determinado momento tuvo la obstetricia. Entonces se nos echaba la culpa a las mujeres porque decía, bueno, mire, el problema del parto, eso estaba en manos de las mujeres. Y estas mujeres eran incultas, casi brujas, como él dijo, no tenían formación. Y eso fue lo que detuvo la evolución, el conocimiento de la medicina, sin dejar de desconocer que muchas veces los hombres se apropiaron de los conocimientos empíricos que tenían estas matronas, pero conocimientos al fin. Pero quería señalar simplemente eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos hechos de los que se quejan las mujeres para sostener que hay esa violencia obstétrica? Bueno, por ejemplo, que no se le permite estar acompañada, que se las recluye en una habitación, que están solas, que no tienen ese interlocutor de confianza, esa que te toma la mano, como dijo Mario recién, esa que te toma la mano y que te da confianza. O ese médico que critica directamente a la mujer cuando llega, ¿no es cierto? ¿Pero qué? ¿Cómo viniste ahora? ¿Ya rompiste bolsa? ¿Pero quién te crees que sos? ¿No es cierto? Ese trato. Esa falta de información. Mario nos dijo que a su mamá no le informaron lo que podía hacer. Directamente el médico, con el paternalismo propio de la época, por supuesto, tomó la decisión sin preguntarle. O anestesias no solicitadas, cesáreas innecesarias, porque efectivamente muchas veces la cesárea es necesaria. Por supuesto que la cesárea es necesaria. Ahora, parece, por lo que dicen, que también hay en algunos centros médicos donde no todos actúan con esta honestidad maravillosa con la que lo ha hecho Mario, y seguramente no son sus palabras, sino que es su actividad de todos los días. Bien, si ustedes, por ejemplo, ven una ley de otro país, porque no son muchos los países que tienen leyes específicas para esta violencia obstétrica, pero una, por ejemplo, es la de Venezuela, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las conductas que describe. Dice, se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, como decíamos recién, que consisten en ¿qué? No atender oportuna y eficazmente las emergencias. Esa que llega a la sala y te tienen ahí, bueno, mire que ya no puedo ver, pero espérate, porque obligar a la mujer en parir en posición supina con las piernas levantadas, aquí ya entra la ley venezolana en un casuismo que no es propio de las leyes, ¿no? Existiendo otros medios que podrían no haber sido ese de las piernas levantadas. Obstaculizar el apego precoz del niño, esto también lo tenemos nosotros en nuestra ley, esto de la mujer tiene el hijo y sin razones médicas suficientes, ¿sí? Se lo saca. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración. Eso, si la mujer presta su consentimiento, no hay problema. El problema es cuando no presta su consentimiento. Esto de practicar por vía de cesárea cuando no es necesario. Entonces, así como les mostré cómo un tipo de violencia, ¿sí?, reproductiva había llegado al tribunal
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora quiero mostrarles algunos casos de típica violencia obstétrica que han llegado a otros tribunales. Este fue un caso que sucedió en el Perú y que llegó entonces la denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué se va la mujer a este organismo internacional? Bueno, se fue porque esta era una chica que todavía no era mayor de edad, queda embarazada, pero cuando llega al hospital le avisan, ¿sí?, que que el feto es anencefálico y que se puede adelantar el parto, pero que va a necesitar el consentimiento de su mamá. Bueno, nosotros en Argentina, afortunadamente, este problema ya lo tenemos resuelto desde hace muchos años del anencefálico, que no consideramos aborto ilegítimo, y nada, etcétera, etcétera. Gracias a una sentencia, primero empezamos las sentencias de la Corte de la Ciudad, la Corte de la Nación, o sea, no tenemos problemas con el anencefálico, pero tengo que decirles que tenemos hoy un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en contra de esa jurisprudencia. Así que, ojo con esto, porque no vaya a ser que convenza a los demás. ¿Y qué es lo que pasó en este caso que llegó a este organismo internacional? Como les digo, esta pobre niña peruana fue con su mamá le prestó el consentimiento para que hicieran este adelantamiento del parto, pero el director del hospital no lo quiso hacer. Tenía la misma opinión que tiene este juez de la corte nuestra, que eso es matar una vida, que papá. Entonces, en definitiva, no solamente tuvo que llevar el embarazo hasta el final, tener este niño anencefálico, que como cualquier niño anencefálico termina muriendo antes de los 3-4 días, pero no solamente eso, la obligaron a amamantar a ese niño durante los días que vivió. Entonces, evidentemente, esto es un caso de violencia terrible que se ejerce sobre una mujer que no se atiende a su sufrimiento, no solamente se la obligó a llevar adelante el embarazo hasta el momento final, sino con todas estas cosas que les estoy mencionando. También la violencia obstétrica ha llegado a otro organismo internacional, que es el Comité Internacional para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer. Este es un caso más reciente de este año, que es un caso contra España, también en el que a esta mujer, ¿no es cierto?, no se le dio información. Cuando llegó a la sala del hospital, empezaron unos, otros, recibió 10 tactos vaginales. Entonces, todo esto provocó, yo le diría que todo esto, más que parto respetado o no respetado, un problema de negligencia médica que la podríamos estar resolviendo con los principios tradicionales, ¿no es cierto?, de la culpa médica, simplemente. Bueno, también como fracasaron las vías internas, entonces tuvimos que ir a estos organismos internacionales a denunciar. Bueno, entonces, con este marco, más toda la conferencia que nos ha dado Mario, extraordinaria, vamos a ver por qué ahora podemos más o menos entender por qué en el año 2004, antes de todo esto, hace ya más de 15 años, se dicta esta famosa ley, cuando no teníamos ley de violencia, pero teníamos esta ley, ¿sí?, sobre el parto respetado. Entonces, ¿a quién se le aplica? Como dije, se aplica a todos los profesionales de salud. ¿De qué sector? Tanto el público como el privado, ¿sí? O sea, esto se le aplica a todos. Este tema de la desigualdad que marcaba Mario, tan importante, ¿sí?, de las opciones que puede tener gente que está por lo menos mutualizada con la que ni siquiera tiene eso entre la sociedad. Bueno, esta ley dice que se aplica a todo, tanto el sector público como el privado, de atención a la salud, y se incorpora al programa médico obligatorio. Esto también es muy importante porque entonces ese programa médico obligatorio hasta tendría que estar pagando cursos de formación, etcétera, etcétera, por este tema. ¿Qué derechos enumera esta ley? Esta ley enumera derechos que son de la mujer, derechos del niño nacido y derechos de los padres. Pero en realidad a nosotros nos interesan estos derechos de la mujer. Los del niño nacido y los de los padres son derechos que podrían no estar acá en esta ley, que es tan específica. Muy bien.
Entonces, ¿cuáles serían estos derechos que se le otorgan a la mujer? En primer lugar, el derecho a ser informada. Esto hoy lo tenemos en la Ley de los Derechos del Paciente. O sea, tenemos un cúmulo de leyes que hablan del derecho a la información. Y que en una reunión como esta, médicos como ustedes, no hace falta insistir en toda la evolución que ha tenido el derecho a la información. Sería repetir cosas que ustedes han escuchado 1 y 1000 veces. En segundo lugar, se habla de este derecho al parto natural. Con esta palabrita que Mario también ha destacado, que quiere decir natural, lo contrario de artificial, lo contrario de qué. Bueno, es como que volvemos a dividir el mundo en dos, el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. En ese mundo de la cultura donde tenemos la medicina, donde tenemos la técnica, donde entonces el parto natural es de nosotras, las mujeres que pertenecemos al mundo de la naturaleza, porque son los hombres los que pertenecen al mundo de la cultura. Bueno, aquí, por favor, si eso es lo que quiere decir allí, a toda la gente que hizo esta ley, habría que mandarla a leer a la Simone de Beauvoir para ver los terribles problemas que le ha generado al mundo esta división entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Bueno, yo creo que hay que interpretarla, la ley, de buena fe. Y lo que se quiere decir es que no hay que patologizar, medicalizar, no hay que hacer ese abuso de el medio tecnológico, científico, cultural, cuando se puede acudir a una manera más natural, a no ser sometida a investigaciones. Esto nosotros ya también lo tenemos hoy en el Código Civil y Comercial de manera muy expresa. Si se hacen investigaciones sobre a mí, la patología, etcétera, que tengo, también tengo que prestar ese consentimiento informado. A ser acompañada por personas de confianza, porque al parecer se ha detectado esta práctica abusiva que se deja sola a la mujer, especialmente en los hospitales públicos, a lo mejor, no sé. A tener al hijo nacido a su lado, para responder también a esa práctica que veíamos recién, que no se le saque inmediatamente el niño. Y ahora viene esto, a ser tratada con respeto. A ser tratada con respeto. El trato respetuoso es ese trato digno que tenemos hasta en las leyes de protección de los consumidores. Y en segundo lugar dice a ser tratado como una persona sana. ¿Pero para qué? Para que ella pueda participar, porque si yo trato a la parturienta como una persona enferma, que no me puede prestar su consentimiento, ahí es donde estoy alterando esa autonomía. Entonces, el punto de partida tiene que ser, mire, esta mujer no tiene ningún problema para ejercer su autonomía. No tiene ningún problema para ejercer su autonomía. Ese es el punto de partida. Por eso se habla de persona sana en el sentido que tiene esa posibilidad, ¿sí?, de expresar todo lo que tiene. Después se hablan del derecho, hay una especie de reglamentación, si ustedes quieren, o casuismo de cada uno de estos derechos que yo acabo de enumerar, ¿sí? El derecho a ser informada sobre qué, sobre cómo va a evolucionar el parto, los beneficios de la lactancia materna, los efectos adversos del tabaco, los cuidados, o sea, en la ley hay una suerte de reglamentación sobre toda esta información que se pone en cabeza del órgano de salud para ser informada a la mujer. Y cuando habla específicamente del derecho al parto natural, trata más o menos de darle un entorno, un contorno a esto, diciendo que sea respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados, porque obviamente si están justificados, hay que dar medicación, esta ley no está en contra no se da ninguna medicación, esto es naturaleza pura, como decíamos recién, eso sería absolutamente negativo de los derechos de la mujer. Esto que no tiene que estar sometida a su investigación, como les decía antes, hoy lo tenemos en el 58-59 de la ley, a estar acompañada por la persona de su confianza, a tener el hijo durante la permanencia en el establecimiento, siempre que el recién nacido no requiera cuidados especiales, a ser tratado como persona. Y acá viene otro tema
cuando decíamos que tiene que ser tratada como persona irrespetuosa y como persona sana, la ley dice que tengan en consideración sus pautas culturales, sus pautas culturales. Bueno, esto también es muy complicado porque ustedes saben que hay algunas pautas culturales. Por ejemplo, tengo entendido que hay algunos grupos, ¿sí?, de personas que viven incluso en el desierto, tribus, etcétera, pero no hace falta ir al desierto de Sahara para esto, sino que también lo podemos tener en algunos grupos de mujeres indígenas nuestras que se mantienen como cerrados, que no aceptan otro parto que no sea ese que nos describía Mario, de ponerme a la orilla del río y parir allí, donde la cesárea no estaría permitida para esas pautas culturales. Entonces, parecería que la ley me dice, mire, tenga en cuenta esas pautas culturales. Y el médico, bueno, le dice, mire señora, sus pautas culturales le dicen que no hay que hacer esta cesárea, pero yo le quiero aclarar que si no hacemos la cesárea va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿sí? Nosotros tuvimos un caso muy interesante en una provincia patagónica de una mujer que no pertenecía a un grupo de ninguna cultura de pueblos originarios. Era una mujer que lamentablemente pertenecía a un grupo cultural muy, muy, digamos, de altísima vulnerabilidad. No tenía educación alguna la mujer. Y la mujer tenía 7 hijos. ¿Sí? Un caso que tuvo lugar hace más o menos unos 15 años. Entonces, la mujer tenía 7, 8 hijos cuando no se había hecho ver durante todo el embarazo, y cuando llega al hospital se encontró con que el médico le dice, mire señora, la tengo que internar y vamos a hacer una cesárea. Y la mujer dice, no, yo cesárea no. Cesárea no, porque yo tengo 8 hijos, yo no me voy a quedar acá, yo tengo... Y el médico no había manera de convencerla a la mujer de que era un parto, que si no se hacía cesárea, el hijo podía nacer en condiciones con un altísimo grado de discapacidad. Bueno, los riesgos, ¿sí? La cuestión es que, bueno, la mujer se va del hospital. Entonces, el personal del hospital inició un amparo que tuvo sus vaivenes, que no es el caso relatar, pero finalmente la jueza que le tocó intervenir ordenó, dado que el parto era inminente, que la policía la fuera a buscar a la mujer a la casa y que se la llevaran al hospital. Bueno, la verdad que cuando uno leía esa sentencia dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, se ve que cuando la mujer vio a la policía, vio la ambulancia, vio esto, vio lo otro, aceptó y la cosa terminó bien. Quizás, y tuvo un hijo y el hijo lo tuvo sano, etc. Quizás en la primera vez que llegó al hospital, el servicio hospitalario no tuvo la gente necesaria para explicarle a personas de situación educativa tan vulnerable todos los problemas. Pero ya les digo, cuando nosotros vimos esa sentencia, que ha ido la policía a buscarla, bueno, llama la atención, pero por el otro lado está esta tensión que vamos a ver enseguida, sí, entre esta autonomía de la mujer que quiere determinado parto y un niño por nacer que ya está en condiciones de sobrevivir porque el parto lo tenemos allí mismo. Entonces empieza a aparecer esta tensión, ese paciente del que nos hablaba Mario recién, cuando la persona por nacer, es verdaderamente por nacer, porque el parto es inminente, entonces él también es un paciente, ¿sí? Bien, entonces, como les dije, la ley también habla de los derechos de la persona nacida, a ser tratada en forma respetuosa, no hace falta que nos detengamos en esto, habla de los derechos del padre, de los padres, también a recibir información comprensible, acceso continuado. Todo esto está en esta ley del 2004, pero aparece después, como les digo, en la ley de los derechos del paciente y en tantísimas otras leyes, y ahora en el Código Civil y Comercial. La ley, en realidad, no tiene sanciones específicas para los que violan las obligaciones específicas que acabamos de ver nosotros. Dice que la violación de las obligaciones emergentes de la presente ley
por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de salud y sus colaboradores y de las instituciones en las que estos prestan servicio, será considerada una falta grave a los fines sancionatorios sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. Bueno, este artículo podría estar o no estar. Lo único que importa es que la ley lo califica de una culpa grave no cumplir con las obligaciones que están previstas aquí. Bueno, ¿qué ha pasado en la jurisprudencia con esta ley? La verdad ha pasado muy poco, ¿sí? Son muy pocos los casos que han llegado a la jurisprudencia. Este caso, el año 2017, llega a un juzgado por una denuncia que hace el defensor del pueblo de la nación. Y el defensor del pueblo de la nación la hace por una denuncia que viene y hace una mujer que la han tratado mal. O sea, todas estas conductas que vimos antes de las que la gente se queja. Entonces, ¿qué ordenó el juzgado? Requerirle a los directivos del hospital y al médico que digan qué programa tienen en ese hospital para seguir los lineamientos de la ley. Si no tienen ninguno, bueno, o el que tienen es insuficiente, hay que capacitar para el efectivo y concreto cumplimiento, y también el tribunal entonces emplaza al Ministerio de Salud a fin de que dentro de este plazo informe qué acciones, qué gestiones se hacen para que esta ley no esté en la declamación, sino que qué efectividad tiene la ley. Y lo importante, esto que decíamos antes, que corresponde a las obras sociales, incorporar en su normativa un instructivo, un protocolo para el cumplimiento efectivo de la ley. Otro caso incluso llegó este año a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es más importante este caso que el que acabo de mencionar, en el que llegó a la Corte de la Nación. Aquí el tema era que el Superior Tribunal de Tucumán había rechazado in limine. ¿Qué quiere decir eso? Que no le había dado trámite, ¿sí?, a una denuncia que había hecho una persona que denunciaba todos estos hechos de los que mencionábamos antes, y el tribunal considera que es insuficiente lo que ha hecho, entonces no le da trámite. Y el Superior Tribunal de Tucumán decide que está bien no darle trámite. ¿Para qué? Si vamos a tramitar todo un proceso que al final en qué va a terminar. Entonces, cuando llegó a la Corte este asunto, la Corte le dijo a la Corte de Tucumán que tenía que darle trámite, que lo que estaban haciendo era prácticamente violencia de género. Y finalmente, la otra vez que yo he encontrado que se cita esta ley, en realidad no es violencia directa del personal de salud, sino que es un señor que ejercía violencia doméstica sobre la persona con la cual vivía, y que esta persona ingresó al hospital a tener un niño, y el personal de salud, con el argumento de que era el médico, el marido, la persona conviviente, la pareja, y era el padre de este niño que acaba de nacer, lo dejaron entrar. Este hombre ingresó a la habitación donde ella estaba, entonces ella sufrió toda esta violencia. Es una sentencia de este año, como ustedes ven, de julio de este año, en la que se resalta la posición colaborativa que tuvo el médico para tranquilizar a esta mujer que acababa de parir y que se encuentra con un hombre violento que ingresa a su habitación, ¿no? Entonces, el tribunal resalta la actitud que ha tenido este médico. Para finalizar entonces esta charla y que podamos abrirlo a las preguntas que ustedes quieran hacer, voy a referirme a este otro tema al que también se refirió Mario, que es el problema del parto en la casa, ¿sí? El parto en casa, estas mujeres que no quieren ir a los hospitales, ni a los centros de salud, ni que quieren estar en su casa, bueno, que quieren parir en su casa, sea, como dice Mario, con alguien que sabe, como con aquel que no sabe y estar en la casa. Entonces, este caso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el problema del parto domiciliario. Era un caso contra la República Checa. ¿Por qué? Porque la mujer se quejaba de que la República Checa permite ese parto domiciliario, pero lo permite con restricciones.
Entonces ella sostenía que esas restricciones lo que hacían era una violencia contra ella en razón de que no se respeta su autonomía, todo esto mismo que explicamos al principio. Entonces el tribunal señala que aquí existe una tensión, como antes le dije, ¿sí?, entre el derecho a la vida íntima de la mujer, este derecho a la autonomía que tiene la mujer, pero por el otro lado, la posibilidad de la vulneración que tiene un niño, porque como dice Mario, el momento del nacimiento es con el que corremos más riesgo las personas, ¿sí? Entonces hay esa tensión. Sí, vos tenés derecho a tu autonomía, etcétera, etcétera, pero en este momento de riesgo del que nace. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó diciendo que los partos domiciliarios no se pueden prohibir por parte de una legislación, pero esa no prohibición también tiene sus limitaciones. Deben tratarse de partos domiciliarios de bajo riesgo. Pero, como dice Mario, no siempre, o sea, se puede calificar originalmente de bajo riesgo, pero en algún momento presentarse ese riesgo. Además, dice, deben ser atendidos por una matrona calificada que pueda detectar cualquier complicación, o sea, no a este parto en soledad, este último supuesto, el que habló Mario, este que está en la casa sin nadie, sí, yo, la naturaleza, etcétera, no, no. Tiene que haber alguien que sea calificado, ¿sí? Aunque no sea un médico, pero tiene que ser una persona calificada que pueda detectar cualquier complicación para enviar a la mujer al hospital si fuese necesario. Y se debe asegurar el traslado de la madre y el niño al hospital en un tiempo muy breve. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Parto en casa? Sí, pero con todas estas condiciones que acabo de enumerar. Si un Estado regula de esta manera, no hay problema. Bien. En la Argentina hay un proyecto que intenta, además de todo esto que hemos dicho, de la ley de parto respetado, etcétera, etcétera, regular el funcionamiento de lo que llama casas de parto. Yo les puse un proyecto en marcha, se lo puse entre signo de interrogación, porque no sé si está en marcha, ni sé qué éxito puede llegar a tener, pero ahí está el proyecto. Lo hemos bajado sin problema de la web del Congreso. Habla este proyecto, ¿no es cierto?, que entre sus finalidades, que tiene que este parto respetado del que hemos estado hablando, y habla del derecho a la elección de un parto fisiológico, y acá utiliza ya no natural, ¿ven?, sino fisiológico, acompañado por profesionales matriculados o trabajadores especializados. Pero lo que pretende es que no se haga en los hospitales. Aparentemente a lo que este proyecto lleva es a eso, promover la humanización del parto, etcétera, posibilitar una alternativa al parto hogareño, seguro, respetuoso. Acá también se habla de atender a la interculturalidad, con los problemas que yo recién les mencionaba sobre el respeto de la multiculturalidad. Y define entonces estas casas de parto y de nacimiento como un lugar para partos fisiológicos, etcétera, que sean diferentes a los hospitales, a las clínicas, a todo esto de lo que nos habló Mario. Y enumera los servicios que tienen que cumplir estas casas, qué requisitos deben cumplir. Y yo le puse un signo de interrogación. ¿Para qué nos serviría aprobar esta ley? Yo creo que con el cúmulo de leyes que nosotros tenemos, si lo que queremos es respetar la autonomía, evitar un exceso de patologización, controlar a los médicos que no actúan como debieran actuar, bueno, lo que hay que hacer es ajustar los controles, tener hospitales que nos brinden todos estos servicios y no crear estas nuevas estructuras que de alguna manera, qué sé yo, me parece como igualar para abajo, porque el derecho que tenemos las mujeres es a tener partos seguros,
que nuestros hijos nazcan sanos, que se respete nuestra autonomía, que se nos respete como personas. Y bueno, lo que hay que hacer es incentivar para que en los hospitales públicos y privados se cumplan con las leyes existentes, en mi opinión, en mi opinión. Esto es lo que habría que hacer. Bueno, hasta acá dejo yo con estos signos de interrogación también y bueno, abierta a las preguntas que nos quieran formular. Muchísimas gracias, Aida. Fue muy claro y creo que está la gente muy agradecida. Lo que le voy a pedir a la doctora Fernández que la presente, porque arrancó nomás y no nos dio tiempo a contar quién es. Bueno, pero saben que estas no tiene demasiada importancia. Mirar para atrás no. Bueno, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Mientras formulan las preguntas en el chat, la doctora Fernández va a presentar. Perfecto. Yo les comento que quien habló recién fue la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, que es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, docente universitaria, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba. Integró la Comisión de Notables encargada de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver si van apareciendo algunas preguntas. Yo tenía un comentario que había hecho el doctor Manrique cuando estaba disertando Mario, que el comentario era, sería bueno comentar la diferencia de honorarios entre parto y cesárea. Perfecto. Bueno, un saludo afectuoso para Jorge. Digamos, en el ámbito público, nada, atiende los que están de guardia en el ámbito público. En la seguridad social, el paquete nacimiento es uno solo, con lo cual, cuando se regulan los honorarios, se le paga al obstetra. Y el obstetra, en el caso de la cesárea, lo que tiene que hacer es pagar a la instrumentadora y pagar al ayudante. En la actualidad, eso está regulado con el 26,5%. 10% para la instrumentadora, 16,5% del honorario total para el ayudante. Con lo cual, la historia era que el médico ganaba más con la cesárea que con el parto. Muy bien. El obstetra hoy gana el 26,5% menos cuando hace una cesárea que cuando tiene un parto. Y me parece muy oportuno el planteo de Jorge Manrique porque uno diría, pero ¿por qué sigue aumentando la cesárea en cualquier parte del mundo? ¿Por qué sigue aumentando? Sería interesante responder, no, claro, porque es un evento más lucrativo para el médico. No. Yo creo que los médicos precian la seguridad, no quieren tener problemas legales, la litigiosidad en la medicina también ha sido uno de los motivos por los cuales se ha incrementado el parto abdominal, la operación cesárea. Y la otra cosa es que, es seguridad y evitar de alguna manera la litigiosidad. Porque en términos generales, no quisiera entrar en el honorario específico, pero el honorario médico y de enfermería y el honorario del equipo de salud hoy está realmente en una situación muy calamitosa. Sin embargo, los juicios son millonarios. ¿Por qué? Porque es un feto muerto, porque es un recién nacido con un problema neurológico, ni hablemos una salud materna que complique a futuro la funcionalidad de esta mujer. La litigiosidad también es un evento omnipresente, yo diría, en todo nacimiento y en todo acto médico. Creo que la doctora Renfeld pregunta si yo creo que se respetan todos estos derechos a las mujeres que están pariendo, que pasan sus embarazos en las cárceles. Bueno, el problema de la mujer privada de libertad es un problema muy grave. Es grave cuando está embarazada y es grave después que tiene el hijo. O sea, el gran drama del niño que nace en la cárcel.
¿sí? Y cuál es y qué es lo mejor. Bueno, yo no puedo dar una respuesta absoluta para todo el país. Efectivamente, hay en algunas cárceles que si no respetan derechos mínimos que pueden tener las personas privadas de libertad, imagínense ustedes si la van a respetar a esta mujer embarazada, etcétera. O sea que hay algunas cárceles en las que efectivamente no hay respeto por estas leyes. Ahora, en algunas provincias, algunas cárceles de mujeres tienen otro sistema, incluso tienen centros de salud dentro del establecimiento, pero como regla, yo diría, Noemí, acá es difícil creer que todo esto se respete cuando no se respetan cosas mínimas a las mujeres que están privadas de libertad. Por eso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese gran juez de la Corte, que, bueno, ahora ya no es juez, pero es un gran penalista y constitucionalista mexicano, el doctor Sergio García Ramírez, él siempre decía que había que atender fundamentalmente por la especial situación de vulnerabilidad a aquellas personas que están privadas de su libertad, que donde más se advierte, ¿sí?, toda esta violación de los derechos humanos de todo tipo, y esto es lo que hemos hablado hoy, es un derecho humano, por supuesto, es en los ámbitos carcelarios. Y esto, lamentablemente, toda América Latina es así. Así que muchas gracias por la pregunta. Perfecto. El doctor Néstor Vain, que es médico neonatólogo, le vamos a dar la posibilidad de que abra su micrófono porque quiere hacer un comentario. Bueno, primero, muchas gracias. Primero los quiero felicitar al Colegio Médico y a cada uno de los disertantes. Es un placer haber escuchado esta mesa, realmente para felicitarlos. Son solamente dos cosas. Quiero corregir alguna cosa de Mario, que recién dijo que las cesáreas están aumentando en todo el mundo, y lo quiero corregir. Desgraciadamente no, porque por ejemplo en África subsahariana y en algunos lugares extremadamente pobres, la imposibilidad de hacer una cesárea hace que el riesgo de esos chicos y de sus madres sea tan grande o más grande por el hecho de no poder acceder a ella. Así que puede ser que sea deseable que tengamos en algunos lugares un poco menos de nacimientos por cesárea, pero es extremadamente deseable en una parte de nuestro mundo donde nacen muchísimos niños, que hubiera más cesáreas en esos lugares donde a lo mejor es el 3 o el 4% y aún menos por la imposibilidad de hacerlas, y eso es una tragedia dramática. El otro tema es, Aida recién mencionó el tema de las casas de partos y de la ley que se plantea, y yo no podría coincidir más con ella, pero quiero asociarme dando los ejemplos de que se puede, que sí se puede. Y sí se puede, por favor, no me identifiquen con ningún partido porque no es particularmente el mío. Al contrario, pero lo que sí quiero decirles es que existen maternidades que tienen grupos que trabajan muy seriamente de esta manera a nivel público y a nivel privado. Hoy existe una maternidad, la maternidad Estela de Carlotto, donde se trabaja con un enorme respeto, pero tienen absolutamente fluidificado el sistema para resolver una emergencia, ya sea por una cesárea que se pueda hacer en el lugar o por una situación médica que merezca el traslado, donde tienen casi un transporte preparado con todos los elementos para llevarlo al Hospital Posadas o en algún caso al Hospital de Moreno. De manera que, ¿por qué no desarrollar, como dijo la doctora, con mucha claridad, ¿por qué no desarrollar en los mismos hospitales que estamos grupos interesados en trabajar acompañando a las madres que decidan o que quieran o que prioricen tener este tipo de nacimiento que Mario decía entre comillas natural, coincido con él en que es entre comillas, en el mismo lugar donde van a tener el recurso si se necesita
solucionarlo. Existe en la Argentina una enorme cantidad de maternidades que se autodenominan seguras y centradas en la familia. Bueno, podríamos hacerlas todavía un poco más centradas en los deseos de la pareja, de la mujer o de la mamá quien la acompañe, para que se hagan en los mismos lugares. Los centros, en inglés, birth centers, las casas de partos que nos están planteando aquí, todo bien, hasta que todo mal. Mario también mencionó todo mal, digo, porque una reanimación compleja o una situación compleja en una madre. Y para terminar y no sacarles más tiempo, Mario también mencionó lo de la imprevisibilidad como una alternativa peligrosa. Y yo creo que esto es muy importante de modificar. Y fui compañero y conozco mucho a Jorge Manrique, y quiero hacer una respuesta relacionada también con ese tema. Uno de los temas que siempre se menciona es si van a ganar más dinero o menos dinero en privado y por qué hay tantos cesáreas en privado. Yo creo que una parte de la responsabilidad la podemos tener el personal de salud, pero hay otra parte de responsabilidad que la tiene la sociedad. En el medio privado, cualquier persona de mi entorno, cualquier mujer de mi entorno, muchísimo más joven que yo, porque tendría que estar embarazada, cuando va a ver al médico, el médico, si la primera consulta que le hace el médico en privado, tenga seguro social, prepaga o lo que tenga, le dice: ¿qué tal? Qué linda que estás, qué bien que anda tu embarazo. Mira, te quiero contar cómo trabajo yo. Nosotros trabajamos en equipo, somos 5. Si tu nacimiento empieza con contracciones un lunes, te voy a atender yo. Si el martes te va a atender el doctor Lucas Otaño, un brillante obstetra formado en Estados Unidos. El miércoles te va a atender Josefina, que se formó en Harvard. La otra se formó en París y te va a atender los jueves. Y vos los vas a conocer a todos y son buenísimos. ¿Saben lo que hace la paciente esa? Se escapa. Se va a buscar a otro obstetra que le mienta y le diga que va a estar disponible las 24 horas, los 365 días del año para ella, por si empieza con el parto. Y eso no existe. No existe porque eso no sería un médico y no sería un buen médico. Eso sería un esclavo. La esclavitud se abolió. Entonces, creo que la sociedad también tiene una responsabilidad y nosotros, personal de salud, tenemos la responsabilidad de difundir que el trabajo en privado tiene que ser trabajo en equipo, que permitiría, a lo mejor, como pasa en algunos países, yo me entrené mucho tiempo en Estados Unidos y lo viví, pasa que se puede trabajar bien, se puede ser continente, se puede tener más partos vaginales, y no hay que estar corriendo de un lado para otro y fijando una fecha para ser el único individuo que puede cuidar a esa mujer. Perdonen el tiempo, les agradezco nuevamente las disertaciones y la organización de esta reunión. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Marcela Revuelto, que su pregunta es: ¿cómo se soluciona cuando la pauta cultural no acepta una intervención cesárea y a juicio del obstetra esta es necesaria, visto que un parto no siempre da tiempo a la judicialización? La pregunta es muy pertinente, muy interesante y bastante difícil de poder responder. Yo soy muy respetuosa de la multiculturalidad, pero también soy consciente de que muchas veces esa multiculturalidad aparece como una pauta de sometimiento de las mujeres. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Algunas veces hay libros estupendos escritos sobre este tema de si la multiculturalidad, si el respeto a la multiculturalidad siempre respeta a las mujeres. O sea, hay movimientos feministas, ¿no es cierto?, que ponen en juego acá el problema de que hay muchas pautas de esa multiculturalidad que lo que hacen es someter a las mujeres.
¿Qué es lo que pasa con, decía recién el doctor Bain muy bien, el tema de las subsaharianas? Ahí en esto hay casos en los que la mujer subsahariana se niega a la cesárea, pero se niega porque si después llega a ese ambiente donde ella vive sana porque le hicieron la cesárea, ni las propias mujeres del grupo después la aceptan. Entonces ella se encuentra con este terrible problema de que haber aceptado una técnica científica, etcétera, etcétera, que la salvó a ella, pero que está en contra del grupo. Más o menos lo que pasa con algunas religiones que todos sabemos que se niegan a ciertas prácticas. Entonces, un exacerbado respeto por la multiculturalidad puede llevar, digamos, a otra que la defensa de la mujer, sino a profundizar esa situación que vive la mujer de inferioridad creado por su propia cultura. Por eso, el caso argentino a mí me parece bastante expresivo porque está bien, no era un caso de multiculturalidad, sino de subcultura, de la mujer que no quería por nada del mundo que le hicieran la cesárea que yo les conté en un caso, creo que fue en Neuquén, la provincia donde se planteó esto. A mí me parece que si el niño ya está por nacer, que es el caso que tuvimos allá, no un embarazo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. Cuando encuentro realmente en conflicto el derecho del niño por nacer y esta cultura que me dice no a la cesárea o no a esto y otro, ahí el conflicto, el juez podría resolverlo como se resolvió, como diciendo, bueno, mire, acá, si este niño nace con una discapacidad muy profunda, después usted, me voy a quejar que el sistema de la seguridad social me tiene que cubrir todas las discapacidades que le pasen a este niño y todo eso. No se trata solamente del problema de cargarle al sistema de la seguridad social, se trata de por qué un niño tiene que sufrir toda una vida de discapacidad si puede nacer sano. Entonces, hay que ser un problema de conflicto de derechos cuando un niño puede nacer sano, ¿por qué van a ser enfermos solamente por esta autonomía que en el caso de Neuquén mal entendida porque esta mujer no era verdaderamente autónoma, porque no era autónoma porque le faltaba aptitud para entender el problema, a punto tal de que cuando se le mostró la fuerza, la policía, etcétera, la mujer se fue. Entonces, pero como bien dice la colega que está haciendo la pregunta, a veces no puedo llegar a ni siquiera plantear un amparo porque se presenta ahí nomás el parto. Bueno, son los casos extremos donde el médico podría llegar a tomar la decisión, pero como les digo, tiene que ser un caso extremo en el que no hay ninguna posibilidad de obtener el consentimiento. Si no, hay que ir al tribunal. La regla es que me lo tiene que resolver el tribunal. Bueno, abrazo enorme. Sobre el tema, Silvia, sobre el tema, sin ir a una pauta multicultural, Aida mencionó una palabra que la noté, tensión. Hoy la tensión que se vive en las maternidades es con el plan de parto. Son planes de parto elaborados por grupos, en términos generales yo diría razonables sobre la pauta de un parto respetado. Pero hay algunos puntos que por ahí son conflictivos y crean tensión en el momento de la atención del parto. Con lo cual yo diría que habiendo la posibilidad de una mujer diga, voy a presentar un plan de parto, perfecto, preséntelo, nos reunimos con neonatología, con obstetricia y tratemos de resolverlo antes de la escena, antes del escenario, contracciones, molestia, dolor, recepción de recién nacido, vacuna, no vacuna. Tratemos de resolverlo antes porque me parece que independientemente de la redacción de las leyes, al derecho de pedir hay un derecho de negar. Pero en vez de quedarse en esta tensión, uno puede negociar cosas con la mujer, con la pareja, pero no en el momento del nacimiento, sino previamente. Creo que de ahí se pueden suavizar algunos aspectos para que no haya tensión en el momento del nacimiento o en la recepción del recién nacido.
Sí, por supuesto, lo que tenemos que tratar siempre es de llegar a este acuerdo. Y la judicialización es lo último. Y como digo, muchas de las cosas que se presentan en la realidad es un problema de subcultura, ¿m? Un problema de altísima vulnerabilidad que tiene la persona y falta de aptitud del médico o del servicio de salud para saber explicar y mostrar cuáles son los inconvenientes que eso se pueda producir. Entonces, por supuesto que si lo podemos hacer con anticipación, eso es lo ideal. Sí, hay un pedido de la doctora Barone, que me gustaría que se comente sobre el embarazo y parto adolescente en menores de 16 años. Bueno, acá lo que tendríamos que comentar, yo creo que el gravísimo problema que tenemos con estas niñas es el embarazo, más que el parto. ¿M? Embarazos no deseados, embarazos que surgen de violencia familiar, de todas esas violencias que vimos al comienzo. Hay un número impresionante de adolescentes que quedan embarazadas dentro del ámbito familiar y por actos de violencia familiar. Entonces, yo creo que ese es el gravísimo problema que tenemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que una persona menor de edad, y lo es por supuesto una adolescente de 16, y la tragedia que tenemos con chiquitas de 12, 13 años que se quedan embarazadas, la Corte Interamericana ha dicho que la persona menor de edad es una persona en estado de vulnerabilidad por sí misma. Entonces necesita un plus de protección, un plus de protección. Y en esto, bueno, creo que también en los hospitales, tanto públicos como privados, hay un problema muy serio. Yo les mostré el último caso, ¿no es cierto?, de este padre que entró, no obstante que era violento, ingresó. Bueno, los sistemas de salud también tienen que tener en cuenta esta violencia que se ejerce sobre nuestras niñas, sobre nuestras adolescentes, para crear un clima, al menos en el momento del parto, si es que lo hemos enfrentado recién en el momento del parto, al menos en el momento del parto, en el que esta adolescente pueda expresar algo de su libertad, ya que la tiene tan perdida, pero protegerla en lo que le queda de esa libertad. Trabajar sobre el embarazo adolescente es muy complejo, pero se puede. ¿Y por qué se puede? Porque voy a nombrar dos países que son muy afines. No voy a decir Canadá, ni voy a decir Suecia, ni Noruega. Voy a decir Italia, España. Tienen casi 3 veces menos embarazo adolescente. Yo lo que diría es, más que trabajar sobre el embarazo adolescente, es tratar de ver cómo no llegamos a un embarazo adolescente. Para hoy, sábado, y a esta hora, se me ocurre una estrategia que es una ley y que es absolutamente inexistente, que es educación sexual integral. Digamos, uno tiene que empezar por ahí, no tiene que empezar por el DIU, por las pastillas anticonceptivas, no, hay que empezar antes. Es un trabajo, digamos, de formación de una persona, es un trabajo de valores, es un trabajo sobre el conocimiento del cuerpo, es un trabajo sobre la protección mía, pero que sirve también a los demás. Eso se trabaja en educación sexual integral, que es inexistente en nuestro país. Si uno empieza ese camino, pero lo empezamos el lunes, puede ser que dentro de 30 años veamos resultados en disminución del embarazo adolescente. Por supuesto que debo de decir que desde hace años que hay una mejor anticoncepción universal en nuestro país, pero sin ninguna duda. Y creo que uno de los motivos por los cuales disminuye la natalidad es exactamente porque las administraciones anteriores han invertido mucho dinero en planificación familiar. Pero está faltando algo, está faltando la base de todo esto, que es, yo lo resumiría en educación sexual integral. Lamentablemente, hay algunos sectores que todavía siguen mencionando que la educación sexual es patrimonio de la familia. Pero el 16% de los embarazos adolescentes, que significa 100 y pico de 1000 nacimientos en nuestro país, en mujeres que tienen menos de 19 años, al final termina siendo un problema del Estado. O sea, termina siendo un problema para todos nosotros. Es vergonzoso que en nuestro país todavía estemos discutiendo y estemos en pañales con lo que es educación sexual integral.
Gracias, Mario. Hay una pregunta del doctor Mario del Barco para el doctor Sebastiani. Él mencionó la utilización de anestesia peridural para las mujeres y hay que diferenciar entre sectores sociales a sus accesos. Para la ley del parto respetado sería una intervención y medicalización que casualmente trata de evitar. Yo diría, Mario, un saludo afectuoso. Mario es un neonatólogo de Salta, esforzado, creativo, gran educador de generaciones de médicos. Yo comprendo, Mario, comprendo la dificultad entre la ley, sus postulados y esta estrategia de analgesia. Yo diría, no me suena bien que tenga 0 y 99%. Hay algo que está funcionando mal. Hay un sistema que está funcionando mal. Lo que yo diría es que el 0 tiene que poder acercarse de alguna manera a tener analgesia cuando lo desea, y el resto de las mujeres que supuestamente tienen no sé si demasiada analgesia, pero acceden con gran facilidad, uno podría decir que podría ser más cauto. Pero vuelvo a repetir, en una maternidad que se precie, tiene que haber un anestesista de manera tal de poder resolver los problemas y darle el derecho, yo diría humano, el derecho humano de poder acceder a plasmar ese dolor de otra manera y que no sea solamente ni con la mano, ni con el esfuerzo tremendo que hacen las obstétricas. Ni 0 ni 99 es bueno en medicina. Bueno, en este rubro tampoco lo es. Perdón, yo también quería aclarar algo, porque la ley que hemos comentado no es una ley que está ahí en el vacío. La ley está dentro de un sistema jurídico, y en ese sistema jurídico están todas estas convenciones de derechos humanos a las que yo hice mención, y por eso podemos ir a los organismos internacionales que controlan el cumplimiento de esas convenciones. Entonces, creer que puedo aplicar un articulito y un inciso separado de la ley sin enmarcarlo en el sistema es una interpretación totalmente errada de la ley. La ley parte de la autonomía de la mujer, de la libertad que tiene la mujer para elegir, y el médico como regla tiene que respetar esa autonomía y ese consentimiento. Y si la mujer no quiere parir con dolor, no quiere seguir el mandato bíblico, con dolor parirás. Y bueno, si la mujer no quiere parir con dolor y puede pedirle al médico ese analgésico y se lo tienen que dar. Y si no lo quiere, no lo quiere. O sea, la regla, el punto de partida es la autonomía de la mujer, tanto en esto como en otros aspectos. Hay una pregunta de Agustina Sánchez. Pregunta: adolescente de 15 años, ¿debe firmar el consentimiento de internación el adulto responsable a cargo? ¿Debe acompañar sí o sí ese adulto si el adolescente no quiere ningún acompañante? Yo creo que también se engancha con una pregunta de Sandra Marañón que dice: en caso de jóvenes de 13 y 16 años, ¿hay que tener en cuenta el concepto de autonomía progresiva que también es mencionado en el Código Civil? Sí, efectivamente, la respuesta a las dos preguntas que se unen es que toda esta temática la tenemos que vincular a un artículo que hoy tiene el Código, que es el artículo 26, y que se vincula en esta interpretación que les decía yo recién, sistemática, con todo este principio de la autonomía progresiva. Y acá el problema se vincula estrechamente a la cuestión del secreto médico. Si viene esta adolescente y dice, mire, esto en mi casa nadie sabe nada, a mí me van a matar, le pide al médico que no revele ese secreto médico, etcétera, etcétera, bueno, lo que vamos a tener que ver es si efectivamente esta adolescente tiene esa autonomía progresiva de la que estamos hablando, es decir, si entiende, eso es lo que quiere decir, si entiende las consecuencias de la situación en la que se encuentra, y finalmente, si el médico está convencido de que esta muchacha, por supuesto, entiende perfectamente todo lo que le pasa, hay que respetar esa autonomía progresiva, y hay muchos documentos internacionales, especialmente códigos de ética
médica, que el secreto médico también debe ser respetado en los adolescentes. Gracias, Aida. Hay una pregunta de Mariana Jiménez. ¿Por qué cuesta tanto respetar la autonomía de la mujer? Por ejemplo, cuando pide parir verticalizada o que su bebé esté con ella la primera hora de vida, hora sagrada, y se atrase los controles a un bebé sano, por supuesto, o esperar que deje de latir el cordón. Por supuesto que esto es lo que pretende la ley que hemos intentado explicar, que se cumpla, ¿no es cierto? Si no hay ninguna razón por la cual este niño tiene que ser separado, vimos que uno de los derechos específicamente enumerados es que el niño permanezca con la madre. En cuanto a la posición que va a ser del parto, bueno, habrá que ver si en ese lugar donde se está realizando el parto, están dadas las condiciones para que el parto se haga de esa manera o no. Por eso es tan importante lo que decía Mario al comienzo, ¿no es cierto? Que antes de que se produzca el parto, me tengo que poner de acuerdo sobre todos estos aspectos para ver si incluso materialmente se puede llevar adelante o no ese tipo de parto, presentado cualquier dificultad. Pero que efectivamente todavía hay mucho paternalismo en esta materia y que, bueno, lo que dice la mujer, pero ¿qué sabes vos, no? Bueno, esto es precisamente por lo cual está la ley. El tema de la posición en el parto es un tema, también tiene su historia, por así decirlo, La posición de litotomía con las piernas levantadas fue una posición exactamente para poder realizar un forceps de una mejor manera. Cuando yo empecé la obstetricia hace 44 años, el relato era que en Estados Unidos, digamos, la incidencia de forceps era extraordinaria. O sea, cuando el feto estaba por nacer, le hacían un forceps y se terminó. Eso tiene algo que ver, de alguna manera, con esa posición. La posición hoy vertical, no sé qué significa, digamos, no sé qué, la doctora Jiménez, qué imagen tiene. De cualquier manera, también, no, digamos que comprendo la posición, porque la posición en cuclillas es la mejor para pujar, pero dificulta la visualización de quien está asistiendo el parto, sea obstétrica o no obstétrica o médico, para ver si se están protegiendo, digamos, el periné como corresponde. Hay dos órganos que son muy sutiles, que son la uretra y el recto. Vuelvo a repetir, nuevamente, esto es un tema, digamos, de cierta tensión que hay que hablarlo antes. El otro tema del latido del bebé, si ustedes me permiten, o si Silvia permite y da la posibilidad, me gustaría que lo responda Coco Bain. Yo diría que es nuestro experto nacional e internacional sobre lo que es la ligadura. Y me gustaría que él conteste esa pregunta que también crea una tensión en el momento del nacimiento si no se ha hablado antes. Si Silvia, podés darle el micrófono a Coco, sería... Sí, cómo no. Perfecto, Coco. Podés, no sé Con si está gusto, Coco. Sí. con gusto estoy, sí. No me puedo ir de esta reunión. Primero, antes de hablar del tema de la ligadura de cordón, primero te agradezco, Mario, tus palabras. No es tan así. Me gusta el tema y hice alguna investigación que voy a comentar muy brevemente. La realidad con relación a lo de la posición vertical, quiero complementar lo que dijiste y lo que se preguntaban previamente si existe esa posibilidad, y yo creo que coincido totalmente de que obviamente si las circunstancias se dan y vigilado todos los elementos, vuelvo a insistir con el mismo lugar que hablé antes, en la maternidad Carlotto, por ejemplo, las pacientes pueden tener el chico de la forma que se les dé la gana, y les aseguro que les estoy sugiriendo que la visiten, porque el amor que le tiene el personal que trabaja ahí, todas las obstétricas, desde el personal de seguridad, las obstétricas, la enfermera, los médicos, a lo que hacen, hace que se sientan muy halagados cuando cualquiera de ustedes los visita y les muestra que lo verdaderamente lo hacen. El instrumento más común que usa la obstétrica es un banquito. Es un banquito muy chiquito en el cual se sienta y espera que la mujer elija lo que prefiera. Algunas hasta prefieren estar sentadas en el baño de las mamás cuando están pariendo, pero por supuesto auscultan el bebé intermitentemente con frecuencia, se fijan que la madre esté con una presión arterial normal, que no esté complicándose, etc.
Pero ahí se les permite parir. La queja más grande que tienen los neonatólogos es que se tienen que agachar muy abajo para recibir el bebé y eso les incomoda la evaluación, y los obstetras ni le cuento, pero se acostumbran y después no lo promueven, pero lo permiten. Y vuelvo a insistir, esto no quiere decir que parir semisentada es peor, de ninguna manera. Solo digo que se les podría llegar a permitir, ahí les permiten ambular hasta el momento de parir, etc. En relación a la ligadura, bueno, la realidad es que hay infinidad de trabajos científicos muy serios que demuestran que no tiene ningún objeto positivo ligar y cortar el cordón umbilical inmediatamente del nacimiento. Que hay que esperar que si uno corta el cordón umbilical en forma inmediata, el 30% de la sangre que le pertenece al feto se queda en la placenta. Es decir, le robo al recién nacido el 30% de su volumen de sangre. Si yo espero, la sangre va a ir pasando, y esto no significa separarle el chico a la madre. Y esto es crucial. Nosotros, y a eso se refería Mario, hicimos una investigación hace muchos años ya, se publicó en el año 2000, ya ni me acuerdo, creo que en el 2004, en la revista, no, un poco después, en la revista Lancet. Esto denota mi edad, me olvidé cuántos años atrás, pero ¿qué es lo que hicimos? Nosotros mostramos que no es necesario tener separado al chico en los brazos del médico obstetra o del neonatólogo durante 2, 3 minutos cuando el chico ya respiró, etcétera, sino que se lo puede poner arriba del cuerpo de la mamá. Increíblemente, les voy a comentar, los que no son médicos se van a sorprender. ¿Cómo hicimos? Nosotros lo que hicimos fue a la mitad de los chicos, con consentimiento de los padres, etcétera, a la mitad de los chicos el médico obstetra o el neonatólogo los sostuvo a la altura de la vagina, y a la otra mitad se los pusimos en partos vaginales sobre el cuerpo a la mamá. Y medimos cuánta sangre pasaba desde la placenta hacia el bebé en esos 2 minutos o 3 que se esperaba. ¿Y cómo lo medimos? Con una balanza. Cuando nace el bebé, los pesamos a todos, a la mitad se los sostuvimos arriba del cuerpo, la mamá, y a la mitad el neonatólogo mostrándoselo, o el obstetra mostrándoselo, lo sostenía a la altura de la vagina. ¿Ustedes saben lo que pasa con el peso de los bebés? Aumentan de peso. Los chicos después de nacidos, si uno no liga el cordón, aumentan de peso. ¿Y cuánto? Y como 80 gramos para un chico de 3 kilos, entre 50 y 100 gramos. Porque esa es la cantidad, esos son 100 centímetros de sangre. ¿Ustedes saben cuánta sangre tiene un recién nacido? Un recién nacido tiene 250 centímetros, 260. Si yo lo dejo unos minutos más, va a tener un volumen de sangre mayor que va a prevenir la anemia, en una gran parte la anemia ferropénica, el déficit de hierro que produce trastornos del neurodesarrollo. Es una maniobra médica que científicamente sirve y humanamente tiene toda la lógica. Yo le dejo al bebé, a la mamá que lo tenga, el obstetra espera, y después de que el bebé ya está respirando un rato, liga el cordón. Creo que es una de las cosas más fascinantes ver cómo esto se ha ido cumpliendo, y para los que trabajamos como Mario y yo, tratamos de hacer investigación y docencia con medicina basada en la evidencia, pero humanizada. Esto fue un impacto enorme, ver la transformación en nuestro país y en muchos otros lugares, en un cambio cultural que ha sido muy importante y que va atado también a la humanización, porque no está en contra. Se me escapó la coordinadora, sigo yo. Sí, no, sí, ya estoy leyendo los... Estefanía García dice, en Santa Fe está reglamentado el tema del plan de parto, que es una directiva anticipada, y se debe trabajar con todo el equipo de salud. El conflicto surge cuando niegan su presentación por parte de las instituciones. No sé si... Bueno, muy interesante el dato que nos da la colega de Santa Fe, pero si la institución se niega a presentarlo y la ley lo establece como obligatorio, hay un incumplimiento de la institución. Bueno, les agradezco a todos la participación. Vamos a dar por terminada la jornada.
Los invito, de todos modos, les va a llegar por correo la invitación a la próxima jornada, que va a ser el sábado 31 de octubre, donde vamos a hablar del arte de transmitir malas noticias con el equipo de docencia hospitalaria del INCUCAI. Están todos invitados y nos veremos en un mes. Muchas gracias. Gracias a los disertantes, gracias a todos.